Sí, 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 sí. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta charla del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Le damos la bienvenida a la gente que viene por primera vez a nuestro instituto, que hay unos cuantos, y obviamente contentos de ver a todos los que nos vienen acompañando semana a semana. Hoy tenemos participantes de España, de México, de Perú, de Argentina, de Cuba, perdón si me estoy olvidando de alguien, creo que no, igual después yo voy a dejar abierto para que siga entrando gente de Brasil, no sé si mencioné, y hoy le damos la bienvenida a un investigador que tiene una trayectoria enorme a pesar de sus pocos años. Fernando es una persona joven, Fernando Liendo Tagle, es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la que es profesor en la actualidad. Tiene una maestría en investigación jurídica por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido becario doctoral de la Agencia Estatal de Investigación del Gobierno de España. Su tesis fue realizada bajo la dirección de los profesores Carlos Petit y Manuel Martínez Neira, dos gigantes. Ha sido investigador visitante en Frankfurt, en Lucerna, Suiza y en Viena. Recibió el premio hispano-alemán Eduardo de Hinojosa por su tesis doctoral. Sus campos de investigación e intereses incluyen la historia del derecho, el derecho comparado y la teoría del derecho. En historia jurídica se dedica a investigar la historia intelectual de los juristas del siglo XIX. Fernando, es un honor enorme tenerte con nosotros en el instituto, así que te doy la bienvenida formalmente y te paso el piso. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias, profesora Kluger, por la presentación y organización de este evento. Muchas gracias a los asistentes. Para mí es un gusto poder presentar mi trabajo ante ustedes en el instituto, porque considero que el trabajo que voy a presentarles a continuación se originó de alguna forma en un evento realizado en Buenos Aires en 1994, bajo el magisterio de maestros que no nos acompañan hoy, como Paolo Grossi y Víctor Tau, ¿no? En este evento... Perdón, Fernando, acércate al micrófono, porque no se escucha muy claramente. Okay. Ahí está. Sí, ok. Y si pudieras, por favor, habilitarme a compartir pantalla. Sí, ok, gracias. Sí, bueno, estaba diciendo que... bueno. Ahí. Ok, Fernando, te pido muy especialmente que te acerques a la pantalla porque el sonido es malísimo. Uy, uy. A ver. Ahí es mejor el... Vas a tener que editar. Mira, yo hoy estoy difónica. Hoy estoy difónica porque ayer di una charla y anteayer otra por Zoom a los gritos. Así que las consecuencias las sufrirás mañana, pero por lo menos va a quedar grabado y te van a poder... Ok, sí, ok. Entonces, como he pasado a grabar yo, podemos empezar desde cero. Otra vez, y bueno, ahí estoy compartiendo pantalla. ¿Pueden verla?
Sí, Y supongo que en este momento el audio debe estar mejor porque he conectado Más o menos, un parlante. más o menos, ¿eh? Ok, bueno, entonces voy a tratar de elevar la voz todo lo posible. Dale. Ok, entonces, vamos. Empiezo otra vez. Bien, muchas gracias a todos los asistentes. Para mí es bastante especial poder dar esta charla en el instituto porque considero que el trabajo que les presento en esta ocasión se originó de alguna forma en un evento realizado en Buenos Aires en 1994, ¿no? Con la presencia de Víctor Tau y Paolo Grossi, evento en el cual se sentaron algunas bases de la investigación sobre revistas jurídicas. Entonces, estoy muy contento de poder presentar esto en una casa que conoce y está familiarizada con esta temática, ¿no? Y que para mí es una fuente de inspiración importante en su momento. Ok, entonces en la presentación de hoy voy a tratar de cubrir tres áreas, tres aspectos centrales, ¿no? Por una parte voy a presentar algunas cuestiones generales en torno a la revista jurídica, ¿no? Como las definiciones posibles y las formas de abordar este fenómeno, este objeto. Después voy a sintetizar la tipología y características de revistas que es posible encontrar en el periodo que he estudiado ¿no? En la historia española. Básicamente esto pasa por adscribir, digamos, por categorizar todo este material hemerográfico en tres categorías, ¿no? Las revistas profesionales, las doctrinales y las corporativas. Y voy a finalizar estableciendo algunas tendencias generales que es posible encontrar en este, digamos, gran movimiento de la prensa jurídica, ¿no? Del siglo XIX e inicios del XX en España, ¿no? Ok, el trabajo que les presento está basado en mi tesis doctoral y sobre todo en dos subproductos editoriales que he realizado. Disculpen la autopromoción, pero bueno, es importante indicar cuáles son, digamos, las fuentes y el contexto de mi investigación, ¿no? Entonces, por una parte está este repertorio de revistas en el cual intenté catalogar todas las revistas jurídicas españolas de aquel periodo, y por otra parte, bueno, un proyecto de humanidades digitales, todavía incipiente, ¿no? Que es una base de datos de estas revistas, todo en acceso abierto y disponible para los interesados. Ok, como cuestiones generales, lo siguiente, ¿no? Vamos a ver. El objetivo de esta charla es establecer tendencias y características predominantes. Esto nos conecta con las diferentes aproximaciones posibles a las revistas. Y en este caso, quiero, digamos, subrayar como dos grandes aproximaciones posibles: el estudio de caso, por una parte,
otro, los estudios panorámicos, ¿no? El estudio de caso, como su nombre lo indica, es sobre todo un análisis de una revista en particular. Es decir, es escoger un título y desgranar todos los elementos posibles de este título, ¿no? Eso pasa por establecer cuáles fueron sus líneas discursivas centrales, el proyecto editorial que tuvo, y también analizar la parte de los sectores, quienes estaban detrás de las mismas. Esto es, los directores, los principales autores y redactores, ¿no? Y intentar analizar, digamos, toda esta vida editorial de un título. Y para eso, desde luego, se acude a la revista en sí, pero también a la documentación alrededor de la revista, ¿no? Por ejemplo, me refiero a los documentos societarios, la correspondencia de la revista entre suscriptores, directores, ¿no? Y para poder recrear lo que fue la vida editorial de un título en sí, ¿no? Y por otra parte están los estudios panorámicos. En los estudios panorámicos, en general, lo que se procura hacer es escoger una temática, una cuestión, y tratar de establecer cómo ese tema fue discutido por una diversidad de revistas, ¿no? Cada tipo de estudio tiene sus pros y sus contras, desde luego, ¿no? Creo que se puede usar la analogía del árbol con el bosque, ¿no? Por una parte, es posible hacer un análisis, una disección completa de un árbol, ¿no? Analizar cada rama, cada hoja, cada bifurcación, ¿no? Y por otra parte, ¿no? Está lo del bosque, que es el estudio panorámico, ¿no? Que desde luego no permite tal grado de penetración, pero brinda una perspectiva, brinda un panorama sobre determinado objeto de interés, ¿no? Desde luego no se contraponen ambas aproximaciones, sino ambas ofrecen perspectivas y pruebas y elementos de bastante interés, ¿no? Mi forma de análisis ha sido sobre todo el panorámico. Ok, respecto de la definición de revista jurídica, yo he optado por una definición más o menos estricta. Así, yo entiendo que por revista jurídica a una publicación de periodicidad variable, semanal, mensual, trimestral, anual, escrita esencialmente por juristas y para juristas, donde se comentan y discuten cuestiones prácticas o teóricas del derecho, y que está destinada a un público más o menos especializado. Yo encuentro, digamos, que es posible diferenciar lo que son las publicaciones periódicas con contenidos de interés jurídicos y lo que es una revista jurídica, ¿no? En las primeras está el caso, desde luego, de la prensa política, prensa general, las revistas culturales. En todas estas publicaciones, desde luego, hay contenidos jurídicos de mucho interés, pero a mi juicio no son propiamente revistas jurídicas en sentido estricto, ¿no? Lo mismo con las facetas legislativas, que solo publicaban, ¿no? Legislación y normas. Okay. En el análisis sobre revistas jurídicas es posible y necesario también introducir elementos contextuales referidos a la materialidad y a las prácticas intelectuales en torno a las revistas. Y para eso es posible acudir a las historias de la edición en
en la cual encontramos todos los detalles en torno al desarrollo de tecnologías de imprenta, ¿no? Los cambios en las formas de impresión, la aparición de la linotipia, de las rotativas, todo eso bastante importante para el aspecto material, y las cuestiones de legislación sobre prensa e imprenta, ¿no? Existencia eventual ¿no? de tipos de censuras, obligaciones a cargo de los editores y demás. Y en cuanto a aspectos intelectuales, bueno, es igualmente importante acudir a las historias de la lectura, ¿no? De las prácticas de lectura, ¿no? Para poder tener una idea más precisa sobre el uso de las revistas y, desde luego, a las historias generales del periodismo, ¿no? Porque las revistas jurídicas, desde luego, se insertaron en el desarrollo general del periodismo, que, digamos, se emergió, tal como lo conocemos, desde el siglo XIX, ¿no? Y existen los estudios clásicos sobre eso. Ok, he hecho una distribución inicial sobre las revistas españolas en mi periodo estudiado, ¿no? Entonces, la conclusión a la cual llego es que es posible afirmar que dentro del periodo estudiado hubo, digamos, una clara tendencia mayoritaria por las revistas profesionales, ¿no? Con un 63%. Las revistas doctrinales fueron más bien minoritarias, ¿no? Dando al 23%. Y por otra parte, las revistas netamente corporativas llegaron al 14%. Esta es la distribución inicial, ¿no? De los 138 títulos que he examinado, ¿no? Y tenemos unas portadas de las revistas y, ok, voy a sintetizar, vamos, las características predominantes de estas. Por el lado de las revistas profesionales, que, como indicado, fue la tendencia mayoritaria, en general, todas ellas cumplieron, digamos, diferentes funciones. Obviamente, la más importante fue dar publicidad y noticia sobre el derecho existente, entre textos descriptivos y comentarios. Después, colaborar en la comprensión del derecho positivo mediante consultas y comentarios. Después estuvo el periodismo de tribunales, ¿no? Estas conocidas crónicas de tribunales. Y las revistas profesionales aportaban también recursos para la práctica, ¿no? Estos recursos eran básicamente resolver casos y preguntas concretas de suscriptores. Se presentaban también modelos de elocuencia forense, es decir, ¿no? Se describía cómo se habían argumentado casos y se presentaban formularios y consejos forenses, ¿no? En general, los actores detrás de estas revistas fueron abogados en ejercicio, ¿no? Sobre todo juristas prácticos y con vocación empresarial en el mundo de la edición, que alternaban foro y periodismo, ¿no? Ahora bien, dos cuestiones importantes a subrayar sobre las revistas profesionales, ¿no? Por más que una revista haya sido profesional, en general, esto no significa que haya rehuido a todo debate teórico. Es decir, siempre es posible encontrar secciones doctrinales en la mayoría de revistas profesionales, ¿no? No eran la prioridad, sin embargo, estuvieron presentes. El segundo aspecto
es que inclusive en estas revistas profesionales es posible evidenciar cambios en el pensamiento jurídico y es posible evidenciar cambios del mayor interés, ¿no? Por ejemplo, en las formas de análisis de las sentencias, ¿no? Básicamente es posible constatar cómo durante el tiempo fueron cambiando los métodos y las formas de análisis de las sentencias. En un comienzo se trataba de comentarios breves, formalistas, bastante escuetos, legalistas, y eso durante los primeros 50 años, ¿no? Y después, claro, a partir de 1882, 80, digamos, en la década de los 80, 90, empieza a cambiar la forma de análisis de las sentencias y se pasa a hacer comentarios más sistemáticos. Es decir, la jurisprudencia se analiza de una forma más meticulosa y sobre todo se trata de derivar y de encontrar teorías generales, principios generales, ¿no? En las sentencias. Es un cambio significativo y bastante elocuente a mi juicio sobre los cambios en el pensamiento jurídico, ¿no? Que inclusive en las consultas y en los comentarios de jurisprudencia es posible advertir cambios mayores. Después está el caso de las revistas doctrinales. He preferido utilizar el término doctrinal antes que científico, ¿no? Porque me parece que la revista científica hace referencia más bien a otro modelo de revista. Son revistas, digamos, esencialmente vinculadas a una escuela de pensamiento. Y ahí es paradigmático el modelo de revista de Savigny, ¿no? Es decir, una revista que se puso como objetivo ejecutar un programa común de métodos y objetivos, ¿no? Este tipo de revista, a mi juicio, no es posible encontrarlo en la experiencia española, ¿no? Salvo quizás un poco en lo que hicieron los krausistas, que, bueno, puede considerarse un tipo de escuela, pero, digamos, en términos generales, no es posible afirmar que haya existido una escuela con una revista propia para ejecutar un programa, ¿no? Metodológico común de investigación, ¿no? En general, las revistas doctrinales fueron minoritarias y el fenómeno de la especialización, es decir, que aparezcan revistas de derecho público o derecho privado, es un fenómeno más o menos tardío. Solo es posible verlo a finales del siglo XIX e inicios del XX. Antes de eso eran revistas generales, ¿no? Sobre todo. En cuanto a los sectores, se trató de, bueno, en general, juristas con vocación académica y algunos profesores. Este es otro de los aspectos de interés, ¿no? Al comienzo, digamos, en los primeros 50 años, los profesores de Derecho apenas participaron de las revistas. Era muy excepcional la participación de profesores. Más bien, fue, claro, a partir de
la Revolución Gloriosa y, digamos, sobre todo, y esto continuó, inclusive con la Restauración, los profesores tienen una participación mucho más activa en las revistas, ¿no? En las revistas doctrinales sirven muchísimo para advertir, ¿no? Cambios en el pensamiento jurídico y como un reflejo de movimientos mayores. Básicamente, lo que es posible encontrar son los grados de internacionalización del discurso jurídico, es decir, cómo al comienzo no existía una apertura muy grande, ni tampoco muy sistemática, para las experiencias internacionales, pero después las experiencias internacionales fueron ya, digamos, masivamente incluidas en las revistas españolas, ¿no? Claro, y esto fue cambiando. Inicialmente es posible advertir una fuerte influencia francesa, ¿no? Los primeros 60 años, pero después cambia ya a, sobre todo, una influencia de los italianos y de los alemanes, pero con mayor dificultad de los alemanes, esto todavía a inicios de siglo, ¿no? Esto pasa, claro, y la influencia se mide en términos de recensiones y reseñas de obras extranjeras, de traducciones de autores extranjeros y, bueno, de una discusión más internacional. Y, por otra parte, el otro reflejo importante en las revistas fue el paso del romanticismo al positivismo, ¿no? Como, digamos, modelos generales del pensamiento jurídico. Tenemos después a las revistas corporativas, ¿no? Revistas obviamente conectadas a determinada profesión o corporación jurídica, y aquí aparecen los notarios, registradores, fiscales, secretarios judiciales. Todos ellos tuvieron sus revistas, así como funcionarios de los cuerpos del Estado, ¿no? El Cuerpo de Hacienda, el Foro Militar, prisiones, aduanas. En el caso de las revistas corporativas, básicamente la revista cumplió el rol de ser un órgano de esta asociación, ¿no? La misión esencial era, digamos, defender los fueros de este cuerpo profesional ante el Estado, inclusive, y ante otros cuerpos que intentaban invadir o sentían que podía socavar su espacio, ¿no? Y bueno, pues este fue una utilización que es posible advertirla durante todo el periodo. Son igualmente importantes estas revistas para la historia de las profesiones jurídicas, desde luego, ¿no? Entonces, con todos estos matices, es posible encontrar una distribución más precisa de las revistas y es posible decir que en realidad hubo una mezcla de diferentes características, ¿no? Entonces es posible, digamos, encontrar revistas que combinaron la práctica con lo doctrinal, también revistas corporativas que desde luego discutieron la práctica profesional y así sucesivamente, ¿no? Y revistas también, bueno, exclusivamente doctrinales. Esta es una distribución más precisa, ¿no? A ver, después está lo de las tendencias generales. A ver, voy a ser sintético en esto porque va corriendo el tiempo.
creo que un carácter global de las revistas está en su conexión con la actividad de los tribunales, ¿no? Y esto pasó por diferentes momentos. Al comienzo, sobre todo en esa fase romántica, hubo, claro, una recurrencia habitual de las causas célebres y, ¿no? De este periodismo de tribunales que daba cuenta de los casos y de las intervenciones forenses, ¿no? Y por otra parte está lo de la implantación de recursos de casación y la doctrina legal de las sentencias, ¿no? Entonces, inclusive las revistas doctrinales dieron bastante espacio al análisis de las sentencias. Esto, bueno, tiene bastantes diversas explicaciones. Claro, por una parte, la ausencia de codificación civil implicó que esta doctrina legal sea tan importante para la determinación del derecho, ¿no? Para discernir lo que estaba derogado, ¿no? Digamos, lo que no estaba vigente, lo que estaba en desuso del derecho aplicable. Y por otra parte, el rol del Tribunal Supremo, ¿no? El tribunal con jurisdicción en todo el territorio, que asumió una autoridad sumamente importante en la determinación, ¿no? Del derecho, ¿no? Fernando, quedan 2 minutos. Hagamos una cosa, salimos y volvemos a entrar, así terminás tu presentación, y cuando abrimos yo te paso de vuelta el comando para que compartas pantalla. Ahora salimos y volvemos a entrar con el mismo link. Yo abro la sesión y te paso el comando a vos, ¿ok? Ok. Gracias. Fernando, tendrías que terminar de grabar y vos sos el que cierra. Ok. ¿Ya estamos de vuelta?